Independencia sí, independencia no. Hoy en Furor Politic hablamos de Cataluña desde una perspectiva distinta. ¿Qué está ocurriendo en Cataluña? Existen multitud de argumentos tanto a favor como en contra de la independencia de Cataluña. A continuación, expondremos los más importantes. A favor, España nos roba. Con la independencia, Cataluña tendría un mayor control de sus recursos y no se vería obligada a destinar fondos a otras regiones. Obtendría, además, mayor soberanía respecto a sus instituciones, con el establecimiento de una república y el refuerzo de la voluntad nacional, huyendo también de un Estado que impide el derecho a decidir y hace de la mano dura su forma de gobierno. También cabe mencionar la existencia de grandes diferencias culturales y políticas. En los argumentos en contra tenemos la incoherencia. Por ejemplo, Esquerra, partido mayoritario, defiende los impuestos redistributivos a nivel personal. Quien más tiene, más paga. Pero sin embargo, cuando Cataluña tiene que pagar más para redistribuir la riqueza estatal, aboga por la independencia. También se teme la consecuente salida de la Unión Europea, con un aumento de los aranceles y la devaluación de la moneda. Por último, tenemos el argumento de que la democracia no es solo votar, sino también respetar el imperio de las leyes. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Para entender el problema catalán, hemos de entender primero su historia. ¿España o las Españas? Antes hemos de aclarar, ¿qué es España? ¿Es un ente único o variado? Es destacable que hasta la llegada de los Borbones no existía el término del Reino de España. Este nació tras los decretos de Nueva Planta, donde se absorbieron las instituciones de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Pero si no existía España, ¿qué había antes? Las Españas. Así es como se hacía referencia a los distintos reinos de España en la Edad Moderna. Incluso tras Felipe V no se completó la total unificación. Bajo Fernando VII y Isabel II todavía se reconocía la diversidad española bajo el término Rey de las Españas. Además, la nación española, mencionada por primera vez en la Constitución de Cádiz, comprendía no a los habitantes de la España actual, sino a todo individuo que habitaba en territorio español. Son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. Incluyendo, por tanto, sitios tan variados como Andalucía, Cantabria, Cuba, Perú o incluso Filipinas. Por otro lado, la independencia no es algo nuevo. A continuación, mencionaremos brevemente los 3 momentos de máxima tensión entre Cataluña y España. Anímese, compañeros. Los pueblos no mueren, no son como los hombres. Momentos de ruptura. Ya lo sé, pero en estos momentos me preocupan los compatriotas que huyen sin amparo. Dentro del marco de la Guerra de los 30 años, en 1640, se produjo la sublevación de Cataluña, tras el asesinato por parte de los segadores del virrey, acto del cual nacería el himno de la actual Cataluña. El Segadors. ¡Viva la tierra! ¡Muera el mal gobierno! Fue su lema. Otro ejemplo es el ocurrido en 1714, durante la Guerra de Sucesión entre los partidarios de los Borbones, que eran centralistas, y los Habsburgo, quienes eran federalistas, se dio otro hito para los independentistas. Tras cientos de miles de muertos, el bando de los Borbones se declaró vencedor. Sin embargo, Cataluña, que había sido partidaria de los Habsburgo, se negó a rendirse, y el ejército borbónico entró en Barcelona a sangre y fuego, ocurriendo los sucesos del 11 de septiembre de 1714, que son hoy conmemorados en la Diada Nacional de Cataluña. Sin embargo, esto no puede tomarse como un ejemplo de guerra de secesión, sino sucesión. Es más, los líderes de la rebelión, los 3 comunes, instaban a luchar por el rey y por la libertad de toda España, pero de una España federal. Durante el siglo XX se contestó al creciente nacionalismo catalán con represión. Ya la dictadura de Primo de Rivera aplicó una fuerte política anticatalanista cuyos resultados fueron los contrarios a los esperados. El catalanismo aumentó y un año después de la caída de la dictadura de Primo de Rivera, Companys declaró la República de Cataluña. Per la voluntat, per la simpatia i per l'afecte de la sagrada onada popular estem aquí altra vegada. Venim per a servir els nostres ideals. Portem l'ànima pletòrica de sentiments. Res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer. En 1932 se declaró el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tan solo 2 años después, la CEDA, de extrema derecha, ganaría las elecciones. Cataluña no aceptó este resultado y decidió independizarse, pero por una cuestión política. 2 años después, estallaría la Guerra Civil y tras la ocupación franquista de Barcelona, se reprimió de nuevo al catalanismo, fusilando a sus líderes.
En el 78 se instaura la democracia liberal en España y en la Constitución se declara Cataluña como nacionalidad. En 1979 se declara un nuevo estatuto de autonomía y en él se reconoce al catalán como idioma cooficial junto al castellano. Jordi Pujol, de CiU, gobernó durante los siguientes 23 años, pactando tanto con el PP como con el PSOE. Mientras, el independentismo no superaba el 15% y Artur Mas hacía declaraciones como estas: la independencia es algo anticuado y oxidado. Apuesto por la España plurinacional. Entonces, ¿qué ocurrió? El auge del independentismo. En el 2003 el PSOE gana las elecciones catalanas y se forma el tripartito PSOE, Esquerra y CV. Y un año después las generales en España. Zapatero apoyó un nuevo estatuto de autonomía en 2006 para Cataluña. Este estatuto tenía entre otras novedades un nuevo modelo de financiación de la comunidad y certificaba el uso del catalán como lengua preferente. Pero precisamente estas aportaciones, junto a otras más, fueron declaradas anticonstitucionales en 2010 tras una serie de denuncias del PP. Meses después, CiU recuperó el poder en las elecciones. A la par de esto, la crisis económica golpeó fuertemente a Cataluña, se perdieron cientos de miles de empleos, aumentó la pobreza y descendió fuertemente el consumo. El sentimiento independentista comenzaba a aumentar en Cataluña. La solución del PP: insistir en políticas centralistas contra la diversidad catalana, negándose a negociar. Frases como pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes, o el escándalo del ministro de Interior utilizando una auténtica policía política contra políticos y familiares de independentistas, buscando casos de corrupción reales o figurados. Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra. Son muy débiles, esa es la verdad, ministro. Eso políticamente le hace mucho daño, ¿no? Claro que le hace mucho daño, pero yo eso... ¿Usted tiene conciencia de tener ese punto débil o no? El presidente del gobierno sabe que yo no. Me parece bien, pero eso es una relación de gobiernos, evidentemente. A esto se añadió el uso sistemático de portadas por parte de la derecha mediática desprestigiando el sentimiento nacionalista. A mí me gustaría que vosotros hicieseis portadas que no fuesen fábricas de independentistas tan grandes como son. No, te lo digo desde el cariño, también, Paco, pero hay que combatir al nacionalismo. Hay portadas de La Razón, portadas del Mundo y de otros medios de aquí de Madrid que son la mejor fábrica para el independentismo catalán. No, yo vivo allí, te lo puedo decir. El PP continuó su viraje hacia el autoritarismo, con medidas como la ley Mordaza, que fue denunciada precisamente por el Parlamento de Cataluña y hasta la ONU, mientras el independentismo siguió aumentando. Otro suceso destacable se produjo en la final de la Copa del Rey de 2012. Ante las amenazas de pitidos al himno, Esperanza Aguirre, exministra de Educación y presidenta de Madrid por aquel momento, exigía que si se escuchaba un solo pitido contra el rey, se debía no solo imponer sanciones, sino cancelar el partido y jugarlo sin espectadores. Lo que ocurrió: los pitos sonaron más fuertes que nunca y el estadio se llenó de esteladas y cánticos contra Aguirre. En 2015 se repitieron equipos en la final y también los pitidos al rey, que fueron censurados por Televisión Española. Todo esto no hizo sino más que acrecentar al independentismo. Pese a todo esto, parece que el PP no ha entendido la importancia del diálogo, sino que R sigue con mano dura. Poco antes del referéndum se decretó la imputación de 700 alcaldes, se detuvo al número 2 de Oriol Junqueras, se prohibió e incautó carteles electorales del referéndum del 1 de octubre, se amenazó con la intervención de pagos, se prohibieron charlas, se interrumpió medios de comunicación con la presencia de la Guardia Civil y hasta se incautaron impresoras. Y nos preguntamos, ¿solo con leyes se puede detener un problema político y de legitimidad? Recordemos el efecto Streisand. La censura no reduce, sino que refuerza el problema. El PP está consiguiendo que el referéndum se convierta en una lucha no tanto por una cuestión nacional, sino como en una lucha en defensa de los derechos civiles. Conclusión. Negar sistemáticamente el diálogo y la voluntad de un pueblo no hace más que agravar el problema, y no aceptar la diversidad aumenta las diferencias. Pase lo que pase, esperemos que Furor Televisión se siga viendo allá donde sea, en la República Catalana o en la autonomía o nación que se cree dentro del Reino de España. No olvides suscribirte si te ha gustado, darle like y dejar tu comentario. ¿Crees que Cataluña se terminará independizando? ¿Qué consecuencias tendrá la independencia en Cataluña y qué consecuencias tendrá su independencia en España? Responde con tu visión al respecto y recuerda, investiga por tu propia cuenta y no dejes que otros piensen por ti. La bici se l'emparlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Si cert que no veus l'estaca on estem tots
llegar.